estos, esta terapia floral y vamos a ver entonces los remedios florales, de qué se tratan estos remedios florales. Bien, los remedios florales entonces generados por Bach son 38 remedios. ¿Y qué es lo que hacen estos remedios florales? Estos remedios florales lo que pretenden o a lo que llevan es a ayudar al ser humano. Primero, a ser consciente de su dolor. ¿Por qué está enfermo? ¿Qué le pasa? ¿A qué se debe esa situación que está pasando? Y en segundo lugar, a buscar la verdad de sí mismo. Son dos aspectos, ser consciente del dolor y buscar la verdad de sí mismo. ¿Qué quiere decir buscar la verdad de sí mismo? Si una persona, por ejemplo, sufre un problema de no saber qué caminar, cómo caminar en la vida, qué voy a hacer, hacia dónde voy, qué ruta debo tomar, entonces es posible que esa persona tenga un accidente y se dañe el pie y que no pueda caminar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Por qué yo no puedo caminar? ¿Por qué no puedo seguir adelante? ¿Por qué no puedo lograr mis objetivos? Y entonces eso ya me permite ese cuestionamiento. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero caminar? Y entonces al buscar esa verdad de mí mismo es cuando yo pues puedo superar el problema, ¿no? La terapia floral, como vemos, eleva esas vibraciones y borra los defectos que causan la enfermedad. Si yo tengo miedo, tengo tremendos miedos, ¿no? Y como causa de mis miedos se me daña mi riñón, o tengo contracciones musculares muy fuertes, y tengo tremendos dolores musculares también por las contracciones debido a todos esos miedos que voy teniendo en la vida, me causan enfermedades, me causa dolor. Entonces es el momento en donde tenemos que hacer esa introspección, buscar qué hay dentro de mí que está generándome estos problemas. Entonces son dos aspectos muy importantes. Primero, el ser conscientes del dolor y luego buscar la verdad de mí mismo. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo superar ese miedo? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo yo salir adelante? Entonces es esa búsqueda de mí mismo, esas respuestas que me va dando la vida, lo que me permiten realmente librarme de la enfermedad. Porque si no, ¿qué ocurre? En la medicina ortodoxa, en la medicina alopática, se ven síntomas, entonces se trata con fármacos. Que yo tuve una amigdalitis y entonces antes me acuerdo que se daban los antibióticos cada mes, ¿no? Y entonces la persona cada mes tenía que bajar sus niveles de microorganismos, después al mes otra vez, pues ponerse antibióticos porque no se curaba. Eso no es curarse, eso es simplemente mantenerse. Entonces, la verdadera curación, la verdadera sanación de una enfermedad está en volver consciente lo inconsciente. Entonces, ¿por qué tengo dolores de garganta? ¿Por qué siempre tengo amigdalitis? ¿Por qué siempre me estoy enfermando de esto? ¿Qué hay detrás de esa respuesta, no? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento, de ese dolor que estoy viviendo? Y eso es sumamente importante, ir conociendo, ir resolviendo, ir mirando. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que más dice, no? Entonces, los niveles complementarios terapéuticos del doctor Bach se basan en dos aspectos. Primero, la administración de los preparados terapéuticos florales de acuerdo a su emoción. Ya vimos en la clase pasada que las formas diferentes de preparar las esencias luego se administran en frasquitos como este que yo estoy teniendo en este momento y se hace de acuerdo a la emoción. Si, por ejemplo, hay miedos muy profundos, pueden ser 5 tipos de flores para miedos según el doctor Bach. Entre ellos están Rock Rose para el pánico, para miedos comunes tenemos el Mimulus, para miedos exagerados por otras personas tenemos ¿cómo es? Chestnut Bat, red chestnut, perdón. Entonces, todos estos son situaciones que vamos buscando para encontrar el mejor preparado terapéutico para esa emoción. Entonces, uno es el uso de los preparados terapéuticos y el otro es la conciencia de las causas reales de la enfermedad y del aprendizaje de la lección que el sufrimiento nos enseña para llegar a la armonía. Entonces, esto es, ¿qué lección me está dando a mí? ¿Yo por qué estoy viviendo esta situación? Si yo no aprendo la lección, voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo problema. Entonces, esos son dos puntos. Primero, es
el uso de los preparados terapéuticos. Y luego vemos la conciencia. Para esto el terapeuta es muy importante, porque si bien es cierto, hay muchas personas, yo mismo he administrado un montón de casos, ¿no? Que administro la terapia floral, pero ni siquiera es directo, voy a través de terceras personas. Una estudiante me decía, mi abuelito está súper mal, está con una depresión impresionante, no quiere trabajar, se está enfermando de un montón de cosas. Bueno, todos los líos que tenía, se le subió el colesterol, tenía triglicéridos elevadísimos, etcétera, una cantidad de cosas, ¿no? No quería trabajar, no quería hacer nada. Entonces le envié una esencia apropiada para su situación y después de poco me dijo, ya está súper bien, está con todos los ánimos. Nunca le traté a él, nunca le vi, pero le llegó la esencia floral y fue increíble cómo se mejoró montones de casos, ¿no? A través de terceras personas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar con nuestros pacientes, es volver consciente lo inconsciente. Entonces, guiarles, hablar con ellos, hacerles notar de cuál es su defecto, porque siempre hay un defecto que está detrás de una enfermedad. ¿Cuál es el defecto que estoy viviendo para yo vivir esa enfermedad? ¿Por qué me estoy generando este dolor, esta enfermedad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y entonces el terapeuta, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, le va guiando a su paciente, a su consultante, porque esto es fundamental. Cómo el terapeuta trata al paciente, al consultante. Y en esto es la terapia del amor, la terapia de la comprensión, la terapia de entrar en ese sufrimiento, no hacerlo de terapeuta, obviamente, porque el terapeuta tiene que estar arriba energéticamente, tiene que estar siempre en un puesto arriba. Si yo no estoy bien, como habíamos dicho ayer, yo no puedo curar, porque eso me va a venir a mí. Entonces, si yo no estoy bien, no curo o no atiendo. Por lo tanto, nosotros, en el caso de terapeutas, tenemos que estar en el máximo nivel y trabajar todos nuestros defectos permanentemente para poderlo dar lo mejor a aquellas personas que están en este proceso de transformación, en este proceso de avance. Porque si alguien busca y llega a las terapias florales, no es tampoco casual. Todo tiene una razón de ser. Tengo una prima que dice, no, 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 a mí con esas gotitas no me curan. Yo con inyecciones con pastillas, eso sí, pero a mí con nada de esas vainas, no, 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 no me dan. Entonces, fíjense, cada paciente llega al lugar donde debe estar, ¿sí? No todo es para todos, no lo van a aceptar. Pero aquel que llega y que usa la terapia floral es que realmente está en un estado donde tiene que entrar en esta fase de conciencia, ¿sí? Entonces, es muy bonito esta doble vía, ¿no? Si por favor alguien quisiera comentar algo, también puede alzar la mano y encantado se puede aclarar o se puede pues incrementar cualquier información. Bien, entonces vamos a ver las flores de Bach. Bach divide a las flores en 7 estados, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes ya los conocen, para otros es nuevo, pero él tiene 7 clasificaciones, podríamos decir, o 7 grupos emocionales, ¿no? Estos grupos emocionales son, uno, el miedo, pues el miedo es uno de los aspectos más complicados que nosotros podríamos tener, es el más básico, o sea, todos los animales, los mamíferos hemos estado viviendo en el miedo, ¿no? Eso de enfrentar el peligro, pero cuando el miedo se mantiene, o sea, cuando nosotros vivimos una situación de estrés, el miedo es importante porque nos permite defendernos. Pero si nosotros nos mantenemos en una situación de miedo, eso se vuelve ya crónico y se vuelve parte de mí. ¿Por qué yo tengo ese miedo? Porque, por ejemplo, un animal es atacado por otro salvaje, corres, pero al rato o después de un tiempo, él vuelve otra vez a estar tranquilo. Pero si nosotros tenemos una situación de miedo o de pánico o de susto, ¿no? Y no la sabemos manejar y se queda impregnada en nuestro cuerpo, es posible que nos dure toda la vida si no se trata.
¿Por qué? Porque muchas de las emociones, realmente el origen de las enfermedades están en lo emocional y lo mental. Recordemos que lo emocional y lo mental están de la mano, van juntitos. Yo pienso con iras y, o sea, tengo iras, pienso con iras. Estoy triste, pienso con tristeza. Estoy con angustia, pienso con angustia. ¿Por qué? Porque la emoción y el pensamiento van de la mano. Entonces, cuando nosotros trabajamos ese pensamiento, trabajamos esa emoción, nosotros podemos superarla y podemos realmente salir de eso y mejorar. Entonces, miren ustedes, estas son las esencias que usó o clasificó Bach como esencias para el miedo, que claro, en el curso se van a ver mucho más profundo, que son Aspen. Por ejemplo, Aspen es para un miedo que desconocido, ¿no? Tal vez hay un espíritu en la casa o va a pasar algo. El Cherry Plum es pérdida control, o sea, tengo unas iras que tal vez voy a descontrolar tremendamente. Nimbus para miedos conocidos, Red Chestnut es para exceso de miedo, que no le pase nada a mi mamá, a mi papá, esto, siempre con miedo que les puede pasar algo a las personas. Y el Rock Rose es el pánico, o sea, cuando uno se paralizó, o sea, vivió un terremoto y se quedó así paralizado y tiene esa impresión terrible. Tenía una tía que siempre decía, pero qué pánico, qué pánico. Y cuando vimos, ella vivió un terremoto, el terremoto de Ambato, y fue terrible. Y entonces ella se quedó con eso y hasta ahora que tiene 70 y pico de años en que le pudimos ayudar, salió de esa concepción del pánico. ¿Pero por qué? Por su vivencia. Y si nosotros no retiramos esa emoción, puede llevarnos a la tumba con esa emoción. Entonces hay que trabajar las emociones que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir, que no nos dejan realmente convivir con nuestra esencia, con nuestro estado de perfección, de felicidad. Bien, el otro estado es la incertidumbre. Y en este de incertidumbre tenemos Cerato, Gentian, Gorse. El Cerato es cuando decimos, esto o quiero otro. Eh, mejor el rojo o mejor el verde. Y no sabemos. Y siempre buscamos la dirección de alguien porque no confiamos en nosotros mismos. Y sabíamos, vamos a un examen, sabemos la que es la respuesta y no la ponemos porque no confiamos en nuestra respuesta. El Gentian es todo negativo. Ay, no, es que no me va a ir bien, es que yo, ay, no me va a salir bien este examen, es que, ay, ¿qué haré? Mm, porque yo sé que estas cosas no me van a funcionar. Entonces es el negativo, el Gentian, ¿no? Corse es el que perdió esperanzas, ya, brazos caídos, ya, lo que venga. Las cosas no van a mejorar. Ay, Diosito, así mismo esto, nos mandaste esto y tenemos que aguantar, tenemos que resignarnos. Ese es un Corse, ya pierde esperanza. El Horbeam es aquel que tampoco tiene la capacidad de decisión. ¿Sí? El Scleranthus es el que duda entre, o sea, ve que todo está súper bien, o sea, me gusta este rojo, pero también el verde, pero también el azul, o sea, ¿qué lado cojo? ¿El de guanábana o el de mora? Pero me gusta la guanábana, pero también la mora, pero solo debo elegir uno, y siempre en conflicto, porque todo quiere, pero no puede tener todo, tiene que elegir una cosa, entonces siempre entre un conflicto, quiero irme de paseo, pero también quiero ir, venir a esta clase, y entonces entro en conflicto terrible, y ese es un escleranto, y un wild out no sabe qué hacer en la vida. Entonces, es incertidumbre. Y nosotros hemos perdido la capacidad de vivir la incertidumbre. Dice que realmente el punto maravilloso de vida es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar este día. Cuando nosotros vivimos todo planificado, como en los países europeos, por ejemplo, los alemanes, que no pueden vivir sin planificar, que tienen que planificar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años y saber exactamente qué hacer en su vida, es como que pierden el sentido de la vida, ¿no? Y eso es algo que uno debe aprender a vivir con la incertidumbre, pero como algo positivo, no negativo. Entonces tenemos este otro, que es la falta de interés. O sea, el tercer grupo es falta de interés. Chestnut, donde no se aprende la lección y vuelvo a repetir y repetir lo mismo y lo mismo y no lo aprendo. Clematis, vivo perdido en el espacio. Honeysuckle es vivir en el pasado. Mustard es la tristeza, ¿no? Vivir con tristeza. Olivo es el cansancio. White chestnut es cuando vivo repitiendo un montón de ideas obsesivas.
me pasó esto, pero sí, y sí estoy, o sea, ideas obsesivas. El Wild Rose es pues, también un abatimiento, ¿no? Entonces, todas estas esencias, pues, de falta de interés, ¿sí? Cuando ya eso, uno siente que no tiene sentido. A ver, Fabricio, por favor, Ya, si dan pu- la palabra, Fabricio. podemos, Gracias. podemos ver que miedo, incertidumbre, falta de interés son las diferentes clasificaciones de las flores. Sí, de Entonces, Bach. sí, de Bach. Entonces, primero, ¿todos los nombres de Bach son estos nombres? ¿O aquí en América Latina ellos son traducidos y se los comercializa con nombres latinos? Primera pregunta. Ujú. Segunda pregunta, si yo estoy tratando a alguien con miedo, quiere decir que yo puedo ponerle una gota de Aspen, de Cherry Plum, de Mimulos, de Red Chestnut, Rock Rose, y ya, lo Depende mismo. del miedo. Ajá. Listo. Sí, eh, Entonces, lo mismo me iba para la incertidumbre. Entonces, no sé, o es que hay ciertos grados de incertidumbre para utilizar eso. ok. Bueno, primero, sí, hay traducción al español, pero generalmente como su origen es Inglaterra, se comercializan con nombres en inglés. Por eso les estoy compartiendo en inglés. La mayoría de estas plantas, la mayoría no hay, o sea, bueno, el olivo pues, se entiende, por ejemplo, ¿no? Cerato no es común aquí. El, o sea, muchas de estas no se conocen, ¿no? O tienen nombres similares, como el Mimulus, que es muy parecido acá mismo. Entonces, uno, y por eso es que yo lo he puesto en inglés, para que nos vayamos conectando con el inglés, porque esos son los nombres con los que se conocen internacionalmente. ¿Sí? Cuando ustedes entran a cursos, cierto es que los españoles traducen mucho, pero hay montones de información, un montón de información en el Internet y casi todos utilizan los nombres en inglés. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de tipos de miedos, hay, como hemos visto, hay miedos específicos para cada cosa. Entonces, el terapeuta debe conocer qué tipo de miedos. Por ejemplo, una persona que vive siempre preocupada del papá, de la mamá, de los hijos, de no sé qué, siempre, siempre, y no se preocupa de sí mismo. Vive casi siempre en ese estado de angustia, ¿no? De miedo que les pueda pasar algo. Ay, no llega mi hijo. Y es un drama terrible. No llega mi papá, ¿qué pasaría? Entonces, siempre en eso es, es una persona con Red Chestnut. Entonces, ya vamos a saber qué tipo de miedo es. No le podemos dar los 5, o tal vez 5, a lo mejor, sí, el mímulos, que es miedo a las arañas. Además, esta persona tiene miedo a las arañas, tiene miedo qué sé yo, a que alguien haga ruidos. Entonces, vamos mirando qué tipo de miedos son. Y ahí es cuando el terapeuta va eligiendo la flor adecuada. De hecho, Bach, que era homeópata, y era un homeópata unicista, es decir, él usaba un solo medicamento, él recomendaba utilizar una sola flor, la más adecuada. Pero ahora se ha visto que más bien la combinación de las flores tiene mucho más ventajas en el uso. ¿Por qué? Porque cuando combinamos flores, se disminuyen ciertos efectos que pueden ser muy agresivos en un caso y que buscan pues con la combinación siempre para que se mejore el estado emocional del paciente, ¿sí? Entonces, ahora sí se trata de combinar, pero precisamente esa es la habilidad que debe tener el terapeuta, saber cómo va a combinar las diferentes esencias. ¿Ya? Entonces tenemos la otra que es de soledad, y aquí tenemos 3 esencias: Heather, Impatience y Water Violet. Un Heather es alguien que habla sin parar y que siempre tiene miedo a estar solo. Un Impatience es que, o sea, corre, 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 siempre apúrate, pero ya. Y no logra estar en calma. Es alguien que más bien no quiere estar conectado con el resto, ¿sí? Es como que dice, ah, no, yo no me llevo con ellos, o sea, siempre mantiene distancia, pero es muy elegante, es una persona que cae bien, es muy apreciado, es alguien que conoce las cosas, pero que prefiere mantenerse como a distancia, ¿no? Entonces son ciertos niveles de soledad que habla Bach. Hipersensibilidad se refiere a grupos de personas que han sufrido en la infancia, ¿no? Que no fueron tomados en cuenta por papá, mamá, etc.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Un agrimony es el que va a hacerse el chistoso. Y entonces ven que cuando hace chistes todos se ríen y entonces es la forma como llama la atención. Un centauri, en cambio, es alguien que se pone de alfombra. Ay, mamá, ¿qué te sirvo? ¿Qué te doy? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Entonces, un centauri está siempre pendiente. Entonces, a él le aplastan, le abusan, jamás hace las cosas por sí mismo, sino pendiente de todo lo demás. Un Holly es siempre el que vio que cuando se muere de las iras, reacciona papá y mamá, y entonces él nos hace siempre escándalos, grita por todo, etcétera, y se muere de las iras. Y el walnut es alguien, es una flor de adaptación, ¿no? Entonces, a los cambios. Entonces, esto son, pues, formas de cómo las diferentes esencias van indicando cómo las personas se han ido adaptando a situaciones que vivieron en su infancia. Entonces, lo vamos a revisar mucho más profundamente, ¿no? Las flores del desaliento, por ejemplo, que tenemos Crab Apple, es obsesión por la esas situaciones que vivió la persona y se siente impura, ¿no? A lo mejor fue abusada, a lo mejor alguna cosa que bien con su conciencia, entonces siempre se está lavando las manos, está limpiando todo, y eso es un crapapo, y tiene que ver también con la piel, o sea, es una muy empeñosa y que ayuda al resto, pero llega a un punto en que se quiebre y está agotado, entonces, eh, el, 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 la para las personas que tienen muy baja autoestima o para los trabajólicos que no paran nunca de trabajar, están siempre haciendo, trabajando y se quieren por el bienestar. Pero estas personas son las que dominan al resto. Por ejemplo, es siempre una persona que pincha, que está pues molestando. Chicory es alguien que siempre, o sea, diciendo, te quiero, o sea, no, no haces esto porque tú no me quieres, o sea, siempre un chantajista emocional. Un Roboter es una persona muy rígida, un Vervine es de exceso de entusiasmo, que ya lo vamos a ver más adelante, y un Vine es muy autoritario. Entonces, esto tiene que ver con la relación de los demás. Y todas estas flores nos van a ayudar a relacionarnos un poco mejor con los demás, pero vemos las actitudes que nosotros tenemos con el resto y cómo recibimos de esos, ¿no? Son personas muy controladoras. Generalmente estos de la excesiva preocupación son personas controladoras o que sí, tienen una autoexigencia muy alta, ¿no? Generalmente. Bien, entonces vamos a ver, pues, que existen los defectos, ¿no? ¿Cuáles son los principales defectos que hay? Y aquí vemos cómo las flores van transformando los defectos en virtudes. Cuando, por ejemplo, hay una persona muy posesiva que quiere amor y que dice no, o sea, los ultracelosos, los que quisieran que esté pendiente todo el mundo de ellos, es un chicory, típico, una esencia chicory. Y entonces, ¿cuál es la virtud de esta flor? Cuando se toma esta flor, nosotros aprendemos a amar con libertad. Ya no a poseer, sino a amar en una forma libre, en una forma tranquila, ¿no? Sin tratar de poseer. Cuando nosotros tenemos miedos a las cosas comunes, entonces la flor es mimulus y nos hace sentir un estado de benevolencia, de que las cosas nos van a ir bien. Ya no vamos a tener ese temor, esa angustia, ese miedo, y entonces vamos a tener más bien bienestar. O sea, por ejemplo, algo que a mí me pasó es que estaba en mi cuarto, se metió una payacucha, ¿saben lo que es la payacucha? Esas mariposas negras grandes, ¿no? Entonces me pegó al techo y yo qué susto, porque cuando era niña decían que las payacuchas aparecen cuando una persona se va a morir. Entonces yo era asustadísima y, y de pronto dije, ¡ay, Dios mío, yo asustada! Y esta pobre payacucha siente mi miedo. Más bien le voy a tratar con amor, le voy a transmitir amor. Comencé, ay, que te vaya bien, yo te amo, que no sé cuánto. Y la payacucha se fue hace rato. Entonces, miren ustedes, ¿no? Cómo nosotros podemos transformar y cómo también hay indicadores en la naturaleza de cómo son nuestros estados. O sea, cuando aparecen ciertos organismos, siempre hay indicadores de pájaros, de animales. Cuando aparecen, ¿qué significa? Entonces, cuando cambiamos nosotros, ya se van, ya no están.
Otro defecto, por ejemplo, el desasosiego, o sea, esa angustia, ay, siempre con una angustia interior terrible, es un agrimony. ¿Por qué? Porque él está dando siempre una cara de que es el súper feliz. Ah, yo soy el más alegre de la fiesta, soy agrimony. Y entonces, pero adentro hay una angustia terrible. Y el agrimony nos da paz, mucha paz interior. ¿Sí? Eso es lo que hace. Generalmente las personas que lloran con facilidad, porque son muy sensibles, porque hay dentro una tormenta emocional, entonces está bien, esta esencia de las flores de Bach. La indecisión, decíamos esclerantus, ¿no? Es, cojo este, pero también quiero este, y jamás están contentos con las elecciones, jamás, jamás. Siempre están pensando, ¿cómo hubiera sido si hubiera elegido lo otro? Pero si elegía lo otro, pensaba, ¿por qué no elegí lo que ya había elegido antes? O sea, siempre descontentos y eso genera inestabilidad. Esa indecisión da inestabilidad. Entonces, esas inestabilidades generalmente son las que dan efectos propensos a problemas como el Parkinson. El Parkinson es no sé qué mismo decidir en la vida, porque todas las cosas están ahí y entonces siempre con indecisiones. Y toma tanto tiempo en tomar una decisión, entonces esta esencia nos da estabilidad y nos dice, bueno, a ver, voy a tomar esto, voy a hacer lo otro y punto. Ya, esa es la decisión. Porque siempre hay razón, o sea, este tiene razón, pero este también tiene razón y este también razón. Entonces, siempre hay razones. La razón, hasta el asesino tiene razón de matar. Entonces, tener la razón no es lo más importante en la vida, porque todos tenemos razón. Entonces, es justamente respetar, ¿no? Y mirar esas diferencias. Decir cuando y punto. Luego, un efecto de la indiferencia, clematis. Clematis es uno que está perdido en el espacio. ¿Vieron la tira cómica de Mafalda, de Felipe? Ese es un clematis, perdido en el espacio. Entonces, ese clematis o sea, se encuentra y es alguien que está transparente, es pálido, pues casi ni come, a veces se olvida hasta de comer, de hacer las cosas, está ausente, es una persona ausente. Entonces, a veces llega y ni siquiera saluda porque está fuera de sí, es una persona desconectada con la realidad. Entonces, esta es la virtud que genera, ¿no? La amabilidad, el estar aquí. La debilidad, por ejemplo, Centauri, habíamos dicho, es una persona que todo el mundo le pisa y esa persona está siempre pendiente de ayudar, de hacer, de atender, nunca piensa en sí mismo, siempre en atender a los otros. Entonces, esta esencia, ¿qué virtud va a dar? Es la fortaleza. Pues vean ustedes, y son características, nosotros, por ejemplo, los terapeutas florales decimos, tal persona es Centauri, tal persona es un Agrimony, porque es una personalidad, es una forma de ser, ya se reconoce. Sí, es esta persona que siempre está dudando y está con negatividad en la vida, que todo le va a ir mal, es un gentiano. Entonces, esta esencia nos va a dar comprensión y confianza, ¿no? Comprensión que nosotros podemos salir adelante y esa confianza de hacerlo. Y también fíjense ustedes un defecto, el hiperentusiasmo. El hiperentusiasmo es la flor del vervain. Entonces, esas personas que sí, que vamos a transformar el mundo, esos líderes que siempre están metiendo a la gente en todas las cosas, ¿no? Y vamos a hacer este proyecto, y vamos a poner esto, y a reunir a las personas, y genial, o sea, ese hiperentusiasmo, pero no es tolerante, porque esta idea es la que va a prevalecer, porque este partido es el que tiene que salir adelante. Entonces, ese es un verbo, hay un hiperentusiasmo, es un hiperentusiasta. Entonces, no tolera al resto de personas. Los otros pensamientos no existen. Lo que yo quiero, eso es lo que va a funcionar bien. Y entonces, ese hiperentusiasmo con verbal ya se traduce en tolerancia. Sí, vamos a hacer, o sea, es lindo. Yo conozco verbal que son fantásticos porque transforman el mundo, mueven las cosas, pero también puede ser que se caigan las ideas. Y precisamente son esas ideas las que dividen el mundo, ¿no? Esos son los partidos políticos, la idea de derecha, la idea de izquierda, que no sé qué, que esto, lo otro, y eso ha sido aquello que va dividiendo a las personas, que va generando confrontaciones, ¿no? Veamos esa permanente guerra en Colombia entre el Partido Conservador y el Partido, ¿qué?
los liberales, ¿no? Que ha sido una guerra de años. Después se juntaron, pero ahora es izquierda con derecha, no sé qué. Esa es la idea, ¿no? Pero cuando nosotros simplemente toleramos y miramos más allá de esas ideas, con nuestra esencia humana, ya no tenemos que estar siendo esas personas con fanatismos, ¿no? Con fanatismos religiosos, fanatismos políticos, fanatismos de ideas por acá, de transformar cosas que, o sea, eso ha generado muchas divisiones. Bien. El otro defecto, por ejemplo, la ignorancia, pero esa ignorancia, como decíamos, no es en el saber, sino en el hacer. Y, por ejemplo, Cerato, la virtud es la sabiduría. Cuando yo decido, también esa es una de decisión, es yo lo hago con sabiduría, sabiendo que yo tomo las decisiones y que las hago bien, confiando en mi juicio. El otro defecto, la impaciencia, ¿no? Impaciencia. ¿Ignorancia en qué? ¿Ah? ¿Ignorancia en qué forma? La ignorancia es más bien decíamos, no es de no conocer, no es el conocimiento científico eso, sino esa ignorancia de no reconocerme yo como una persona que puede tomar decisiones, que yo decido. ¿Sí? Que yo tengo el criterio de mis decisiones, no me dan decidiendo, sino que yo soy quien conozco mis decisiones, lo que yo quiero hacer y hacia allá voy. Y eso es un cerato. Eso es parte de la sabiduría. Bien. Y entonces tenemos también la impaciencia, ¿no? Como decíamos, un impatiens, pues la lección o la virtud es que aprende a tener paciencia, aprende a tener perdón. El terror, el pánico de Rock Rose, cuando una persona está aterrorizada, Rock Rose nos da el coraje, el valor para seguir adelante. Y el pesar con Water Violet es una flor que da alegría, porque generalmente los Water Violet están siempre lejos, personas muy apacibles, pero también sabias, estudian bastante, son muy intelectuales, pero tienen falta como de alegría y de conexión con el resto, con las personas y con el mundo. Entonces son siempre aquellos que tienden a aislarse. Entonces da esa chispa de la vida, ¿no? Bueno, entonces de estas esencias, estamos ahora solo hablando de Bach, pero vamos a hablar, bueno, después de otras flores, ¿no? Entonces las acciones florales permiten ese crecimiento personal. O sea, ¿cuál es el objetivo de estas esencias? Justamente el crecimiento de la persona, ¿no? Ese crecimiento para saber quiénes somos, para saber cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro propósito de vida. Porque muchas veces transitamos, sí, nos dicen que tenemos que ser profesionales, somos profesionales, que hay que trabajar en eso, hacemos, pero no nos satisface la vida. Generalmente cuando hubo un padre que dijo, no, quiero que seas esto, y nosotros fuimos o hemos asumido esa profesión, y no le amamos, no nos sentimos felices. Entonces, esto nos permite tomar las decisiones de aquello que realmente nos va a hacer felices en la vida, ¿no? De avanzar en ese proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir un proceso evolutivo? Si yo vivo generalmente juzgando a los otros, criticando a los otros, ando molesto por esto, siempre y eso con enfermedades, etcétera, el procesar evolutivamente quiere decir que ya no voy a juzgar a los demás, que vamos a respetar, que vamos a ser tolerantes, que ya no voy a vivir en función de los demás, sino en función de mi ser, de mi elevación espiritual, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir eliminar las causas reales de la enfermedad. Entonces esas son las lecciones que nos permiten tener las esencias florales. Y el punto de referencia es siempre una modificación de cómo se ve o cómo es el mundo, o sea, cómo veo el mundo. Cuando yo cambio todo, ¿no? O sea, si yo siempre me molesto por algo, si yo cambio, dejo de molestarme por esas cosas y ya las tomo con tranquilidad, simplemente las personas que están a mi alrededor ya se van a sentir mejor conmigo. Porque si yo estoy siempre criticando, sí, haces todo mal, esto no me molesta de ti, esto tal cosa. Si yo cambio, digo, no, a ver, calma, hagamos las cosas de esta manera, si estás bien, podrías hacer esta cosa mejor, pero vamos a ir mejorando juntos o lo que sea, cambiamos esa relación. Entonces las personas que se sentían antes con miedo conmigo, estaban acosadas conmigo, se sentían irritables cuando estaban conmigo, van también a cambiar. Entonces cambio yo, cambia el mundo.
Y generalmente las emociones se repiten si no aprendemos las lecciones correspondientes. Entonces, si no aprendemos, vamos a seguir viviendo de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera. Entonces, justamente las flores son aquel vehículo que nos permite transformar. Entonces, hay lecciones base. ¿Qué quiere decir lecciones base? Que son comunes a todos los seres humanos. ¿Cuáles son las lecciones base? Las lecciones base son justamente el amor, porque cuando nosotros vivimos en el amor, o sea, nunca vamos a pensar en el mal hacer a los otros. Nos vamos a amar a nosotros mismos, vamos a tratar de estar bien con nosotros mismos. Y cuando estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con el mundo. Si nosotros no estamos bien con nosotros, ¿cómo podemos dar lo mejor al resto? No. Entonces es súper importante el amor conmigo, el amor con el cosmos, cuando yo estoy conectada también en este caso con la unidad, ¿no? Con ese ser maravilloso que hizo la creación y saber que soy parte de él. Esa unidad, entonces vivir en el amor, en la unidad, es una lección base. El saber, el tener esa confianza, cuáles son mis decisiones, cómo voy a caminar, aunque a todo el mundo le disgusta, pero yo sé que si, por ejemplo, me dedico a pintar y eso me hace feliz, eso es lo que me va a dar felicidad, me va a hacer realizar como persona. Y la libertad, porque generalmente cuando tomamos decisiones hacemos muchas veces por las otras personas y no por nosotros mismos. Entonces, esa libertad nos hace sentir, el no tener libertad nos hace sentir culpables. Cuando no asumimos con libertad, nos genera culpas. Entonces, muchas de estas lecciones base, o sea, más bien dicho, la lección base es común a todas las personas, porque esto es idealmente lo que deberíamos llegar a vivir en el amor, a vivir en la unidad, a vivir en el saber, a vivir en la libertad. Esas son las lecciones base, ¿no? ¿Hacia dónde nosotros queremos orientar nuestra vida? Imagínense si todos o mucha gente viviríamos en esas lecciones base, en el amor, en la unidad, en el saber, en la libertad, el mundo sería completamente diferente. Bueno, entonces, estos son metas a conquistar para evolucionar. Cuando nosotros logramos esas 4 lecciones base, nosotros vamos a nuestro estado de perfección, o sea, a cómo es nuestra esencia, cómo es nuestro espíritu, a cómo llegamos a este planeta, ¿no? Antes, y lo que fuimos, lo que es nuestra esencia espiritual, es perfecta, porque nuestra esencia es parte de Dios, es parte del Creador, es parte de esa inteligencia magnánima que existe. Entonces, cuando nosotros vivimos esas lecciones base, simplemente entramos a nuestro estado de perfección. Entonces hay que caminar, venimos a este planeta para llegar a eso, ¿no? A conquistar ese proceso evolutivo. Y bueno, las 38 flores de Bach se caracterizan por 12 sanadores, 7 ayudantes y 19 remedios restantes, que son cosas que también se van a ver. Bien. Entonces, estas son en cambio las lecciones cuando nosotros hablamos ya de las lecciones más específicas, ¿no? ¿Sí? Estas lecciones madre que se llaman son más específicas, o sea, son lecciones que debe aprender cada persona en su trayecto en la vida. ¿Sí? Entonces tenemos, como hemos visto, lecciones base. Y hay esencias que están conectadas con esas lecciones base. Pero ahora las lecciones madre, estas lecciones madre son ya más individualizadas. Y entonces, por ejemplo, en Agrimony, como decíamos, el de la máscara, ¿cuál es la lección que yo tengo que aprender? Ser y parecer. No que parezca alegre, sino que estoy alegre. ¿Sí? En un Centauri es no someterme. Yo doy, soy feliz, pero no me someto. No me dejo someter. Porque cuando una persona da y da y da y el abuso, entonces no permito poner límites. Esa es la lección de Centauri. Poner los límites. Dar sin someterse. Poner límites. Yo te doy amablemente, pero no te me cargues. Punto. Un cerato es confiar en su propia decisión. Esa es la lección que tiene que aprender. Yo confío en lo que yo hago. Esa es parte de la sabiduría, ¿no? Y confiar en lo que quiero realmente. Un chicory es amar sin poseer. Un clematis es vivir en el aquí y en el ahora, no perdido en el espacio, generalmente en el futuro, o como
bueno, otras personas, ¿no? Que pasan fuera. Entonces, este clematis vive en el aquí y en el ahora, no en la fantasía, en un mundo irreal, en un mundo del futuro, sino en el aquí y en el ahora. O como Honeysuckle, que Honeysuckle es aquel que vive en el pasado, no vive en el aquí y en el ahora. Entonces, para clematis es vivir en el aquí y en el ahora, bajarse y estar aquí. El Heber es poder estar solo y escuchar al otro. Esa es la lección, ¿no? Yo aprendo a escuchar. Un impatiens aprende a ser paciente, un large aprende a que somos capaces de hacer cualquier tarea y bien. O sea, es una persona insegura, una persona con una baja autoestima, un large. Entonces, al large aprende que es capaz de salir de sus límites. Un mustard aprende a vivir en la oscuridad con alegría, porque es una flor de la tristeza, entonces tiene que salir de la tristeza, tiene que aprender a que a veces hay oscuridad, pero hay que salir y vivir con alegría. El oak, que es el trabajólico, ¿no? El roble, aprende a entregarse a fluir en la vida. El pine o pino es tomar la responsabilidad con libertad, esa es la lección. Rockwater es permitirse ser y disfrutar. Escleranthus es decidir con claridad e integrar polaridades. Vervine, renunciar a todo fanatismo. Vine, dejar de ser dominante y autoritario. Water Violet aprende a reconocer su propia esencia. Entonces, fíjense lo lindo que son estas esencias florales, porque nos permiten ir a nuestra propia esencia. Y como habíamos dicho, las flores, como dice Bach, ¿no? Dice, las flores, ¿cómo actúan? Dice, elevan nuestras vibraciones, expulsando la enfermedad, como la nieve se derrite bajo el sol. Así es como actúan las esencias florales. Simplemente transforman el estado. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos a las flores de Bach, Bach habíamos visto que vivió en otra época, a principios o sea, más o menos 1900 a 1936, porque él prácticamente los últimos del 31 al 36 es cuando desarrolló las flores, ¿no? En un estado completamente distinto. En esa época, por ejemplo, habían familias, habían autoridades, las familias acá tenían un padre con autoridad o autoritario, pero bueno, habían las familias extendidas donde estaban las tías, estaban todo el mundo alrededor, otras situaciones. Por lo tanto, las flores de Bach trabajan más el yo, ¿sí? Mientras que pues aparecieron otros sistemas florales. Ahora estamos en otro momento y deben utilizarse también otras flores, porque nosotros pues no solamente somos el yo, sino somos el yo vinculado con la familia. Entonces se generan vínculos biológicos, legales y convenientes, ¿no? Hay situaciones pues en donde vamos viendo que se ha transformado todo completamente. En la época de Bach, pues no había máquinas prácticamente de escribir, las cosas se manejaban de otra manera, no había la tecnología que existe ahora, no había esa separación. O sea, ahora, por ejemplo, tecnológicamente hablando, pues, chica, estamos en las redes, la gente vive en las redes. O sea, hay otras condiciones, ¿no? A veces está la situación, los niños pasan abandonados en casa, no tienen con quién conectarse, muchas veces encerrados en departamentos. Entonces, no hay esa libertad cuando nosotros recibimos, por ejemplo, esos correos o esos WhatsApps, mensajes, cómo vivíamos antes y cómo se vive ahora, ¿no? Muy diferente. Los niños jugaban en la calle, había una libertad enorme, podíamos ir a visitar a las personas con tranquilidad cualquier momento. Ahora, te puedo ir a visitar porque todos ocupados. Entonces, hay cambios de relaciones muy grandes entre cómo era el antes y el ahora. Entonces, estas son cosas súper interesantes que uno tiene que ir mirando, que pues potencian también la idea de que hay que buscar otras alternativas, ¿no? Bien, entonces comenzaron a desarrollarse otros sistemas florales y estos sistemas florales nos van comunicando de otra manera. Entonces vemos relaciones con la familia, con amistades. Las formas de relacionarse con las amistades inclusive son ahora distintas a como eran antes. El trabajo, ¿no? Ahora hay compañeros de oficina, de profesión, relaciones laborales, trabajo en la casa, online, etcétera. Todas estas cosas
van siendo distintas, son círculos significativos completamente diferentes, ¿no? Esos son los espacios donde hay personas que están conectadas, ¿no? La familia, de hecho, amistades también, el trabajo también. Unos ya estudian, otros no, pero también cómo es la relación mía en el estudio, si asisto a la universidad, si es que tengo que ir a bibliotecas, cómo generar grupos de estudio, etcétera. Y todo esto, pues, los servicios están conectados con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra personalidad. Somos todo esto, somos servicios, ¿no? Por ejemplo, residencias, ONG, centros de tercera edad, cárceles, todas estas cosas están tal vez conectadas con nuestro ser, ¿no? Las redes sociales, presenciales, ¿no? Durante la pandemia nos olvidamos de clubes, centros culturales, grupos religiosos, etcétera. Todo eso también determina nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra personalidad. Actualmente esto es algo con mucha influencia, ¿no? Todo lo que son blogs, foros, listas, etcétera. Inclusive ahora la gente ya no se relaciona físicamente, ¿no? Para conocerse y establecer una relación, sino que entran en diferentes grupos para entrar en contacto, ¿no? Bueno, entonces ahí se arman afectivamente relaciones, pero antes era inimaginable cómo es la persona que yo estoy buscando y ver características, etcétera. Entonces, ya se manejan de otro modo. Igual como sistemas médicos son completamente distintos a esa época, pues ahora hay sistemas que son muy estructurados, las farmacéuticas, etcétera, pero también hay terapeutas, hay consultores, entonces todos estos van introduciéndose en nuestras vidas y cambiándonos nuestra lógica. Por lo tanto, pues hay que ver otro tipo también de esencias florales. El medio ambiente, antes decíamos los lagos, había montones de espacios verdes, que lagos, que ríos, etc. Yo cuando era pequeña salía de Riobamba y veía un montón de bosques, de espacios súper bonitos y no tenía que caminar mucho. Ahora a los niños ya no van solos, no, y cada vez es más complicado encontrar espacios más de naturaleza solo, ¿no? Entonces todo está cambiando. Ha habido transformaciones físico-químicas, biológicas, etcétera. Y bueno, y el azar también es algo que está relacionado en todo esto. Por lo tanto, esto es un círculo de vínculos significativos que pues entran en nuestra existencia. Es una estructura de Susana Beilati, que es también una experta en terapias florales. Entonces, pues a través de esto, nosotros vamos viendo que deben aparecer otros sistemas florales. Y esos otros sistemas florales trabajan cosas más específicas de relaciones, de esa totalidad, de esa integralidad. Entonces, actualmente se habla, unos dicen 200, otros 700, otros 800 sistemas florales en el mundo. ¿Por qué? Porque las 38 flores las hizo, imagínense, Bach en 5 años. Pero, ¿cuántas flores hay en el mundo? Fue lo primero que yo me pregunté cuando estudié flores de Bach. Ay, Dios mío, ¿cuántas flores que hay? ¿Cómo podríamos trabajar con otras flores? Hay montones de sistemas. Entonces, vemos todas estas flores y estas flores, en comparación, por ejemplo, con otros sistemas, Bach 38 esencias de flores son restauradoras, como decía, en lo estructural del paciente, el yo del paciente. Sin embargo, hay estos otros sistemas que hablan y trabajan otras cosas, como por ejemplo la sexualidad. ¿Cómo manejo la sexualidad? Vemos ahora que, por ejemplo, en las escuelas mismo ya les dicen a los chicos que tienen que ver qué mismo si son niños o niñas, si tienen relaciones son hombre o mujer, y tienen que probar, tienen que relacionarse con chicos y con chicas sexualmente para ver qué mismo es. O sea, uno entra en plano de locura y dice, ¿qué está pasando en este mundo? Y en Estados Unidos ya está siendo eso parte de la normalidad y de lo reglamentario, mirar y respetar. Entonces, por ejemplo, hay flores como el cartucho que permite ir a la diferenciación sexual. ¿Qué mismo? Tengo preferencias sexuales masculinas o femeninas. Entonces, cuando hay una indiferenciación, este cartucho le da la seguridad de cuál es su línea. Entonces ya vamos viendo otras cosas que en esa época no estaban. Por ejemplo, esencias de armonización. Hay personas
súper complicadas de trabajo, donde hay grupos humanos, donde están peleándose, donde están discutiendo. Entonces hay esencias que permiten, pues, como armonizar más, como la ortiga, ¿no? La ortiga, si vemos, nos pincha, nos clava y eso es lo que hace. Un árbol de papel, un geranio blanco, que nos van a generar esa sensación de fuerza interior, de estar bien, de tomar las riendas de la vida, ¿no? De armonizar los espacios. La identificación y relación con el paterno. Ahora cada vez decimos, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? O sea, ¿cómo fue nuestra relación con el papá? Un terapeuta floral, yo lo hago generalmente, pero digo, ¿cómo fue tu relación con tu padre y cómo fue tu relación con tu madre? ¿Cómo se mira? ¿Tuvo papá, no tuvo papá, etcétera? Y hay mucha diferencia entre los niños que crecieron en un espacio con padre o sin padre, con madre o sin madre. Entonces, son flores que ayudan a canalizar también esta relación, estos vacíos. Muchos problemas, por ejemplo, de adicciones, está relacionado con vacíos, con los vacíos que tienen que ver con los afectos, estos afectos primarios que son padre y madre. ¿Sí? Entonces, para eso están esencias florales como el girasol, la banana, la identificación y relación con lo materno, flor de papa, arupo, magnolia, que son parte de las flores de Nari, de Ecuador. Y la organización del pensamiento, por ejemplo, la esencia de café, es increíble cómo nos abre el pensamiento. El cacao produce una cantidad de sensaciones de bienestar justamente para poder organizar el pensamiento. Nos da claridad mental. Igual el capulí nos para el exceso de pensamientos que están perturbando nuestra mente, ¿no? El aguacate y la papaya nos generan orden mental. Entonces, hay esencias florales justamente para problemas de aprendizaje, donde se utilizan todos este tipo de esencias y otras. Para el mejoramiento de la comunicación y el lenguaje, que también es un problema ahora, ¿no? Hay chicos que no saben hablar. Si les dicen, ¿y cómo te va? No sé, de eso no pasa. Le preguntan otra cosa y no hablan mucho, ¿no? Entonces hay que mejorar la comunicación y el lenguaje, tal vez porque no están acostumbrados a hablar, están metidos en un instrumento tecnológico, están frente a una pantalla, no se comunican con las personas, entonces cada vez el lenguaje es más complicado, saben escribir, pero no hablar en persona, se dificultan mucho. Entonces hay problemas de comunicación y tenemos esencias como el algodón, la caléndula, el chamico, que son esencias florales ecuatorianas. Por ejemplo, el algodón que usamos es el algodón de Galápagos, es súper lindo, ¿no? O el chamico que parece como un megáfono, que nos permite también aprender a escuchar, ¿sí? Y la caléndula a suavizar nuestras palabras, porque cuando hablamos de un lenguaje sabemos que no son las palabras, es el modo como usamos las palabras, porque no es lo mismo decir no, 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 no. Decimos la misma palabra, pero ¿qué es lo que determina en el lenguaje? El énfasis, cómo estamos diciendo las palabras. Y entonces eso es lo que puede permitir un mejoramiento en la comunicación y el lenguaje, en cómo modulamos nuestra voz, cómo transmitimos el mensaje. ¿Sí? A veces parece, una persona puede ser muy dura y nosotros, o sea, muchos ecuatorianos cuando van a España dicen, uy, qué duros los españoles, ¿no? Ya después se acostumbran, pero el manejo de la comunicación es diferente. Dicen, son más directos, dicen las palabras con más fuerza, acá no, somos más suaves, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo cambian de uno a otro, pero es precisamente estas esencias facilitan la comunicación y el lenguaje. Procesos de autorrealización como el geranio blanco, que da fuerza interior, el cholán nos expande la alegría así increíblemente, entonces nos conduce, nos canaliza a un estado de bienestar muy, muy interesante. Realización espiritual, por ejemplo, la granadilla, que nos da mucha paz interior, San Pedro, el floripondio y otros, que son aquellas esencias bellísimas también en este sentido. Entonces, todas son de otros sistemas, como estamos viendo, son esencias que están en las esencias florales binarias. Bien, entonces, ¿qué vemos en los sistemas de florales? Se han caracterizado remedios de primera generación. Entonces, ¿cuáles son los primera generación? Son las flores de Bach, ¿sí? Pero las primeras en aparecer y estas van a trabajar
fundamentalmente estructuras profundas de la personalidad, como ya hemos visto. Estas son, se habla de la primera generación. Los de segunda generación para problemas puntuales, y aquí aparecen un montón. Entonces tenemos flores de California, las esencias de Bush de Australia, las flores ecuatorianas Nari, ¿sí? Es un sistema abierto y que es directo hacia el bienestar interior. Andesenses de Chile, flores del Mediterráneo, esencias florales de Alba, Saint Germain, diosas mitológicas, Living Essence, Gurudas, etc. O sea, hay muchísimos sistemas. Ustedes pueden mirar, hay muchos sistemas. ¿Bien? Otros que se han generado son los sistemas florales de tercera generación, que son orquídeas, sobre todo las orquídeas amazónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las orquídeas amazónicas, el conocimiento es que como están arriba, no están en contacto con la tierra, producen una alta vibración y apuntan hacia una evolución de la conciencia, ¿no? El efecto energético es el cuerpo etérico de los niveles superiores de conciencia más que en los planos físicos y emocionales. Ahora, estas orquídeas pues necesitan otro, o sea, para poder utilizar las orquídeas se necesita ya haber pasado todo un proceso de conciencia, de tratamiento, etcétera, para elevarse a otros niveles superiores. Entonces, es como que no se puede dar directo, ir a la tercera generación, sino ya para personas que han tenido una trayectoria de evolución, para aumentar esos niveles de evolución. Y miren ustedes, hay otros sistemas florales de cuarta generación. Bueno, estos son los de Picorte, que utiliza gemas y minerales, porque decíamos, todo vibra. Entonces, cuando tenemos un cuarzo, ese cuarzo produce una vibración, produce una reacción en el cuerpo, ¿no? Una vibración que resuena con otra vibración que estamos generando emocionalmente. Entonces, yo no lo he usado nunca, pero hay información. Hay hongos que se utilizan también. Ustedes saben, el mundo de los hongos es todo un misterio. Hay diferentes tipos de hongos, hongos pues comestibles, hongos venenosos, hongos que son alucinógenos. Alguien dice que nos abre hacia las puertas de la cuarta dimensión, etcétera. Hay montones de cosas con hongos. Entonces son cosas más fuertes, o sea, ya cada quien lo va generando y lo va conociendo. Y también cactus, ¿no? Los cactus son plantas muy especiales que también producen esencias florales. Entonces, estos son sistemas florales de cuarta generación. Bueno, vamos a hablar un poquitito de las esencias florales del Ecuador. ¿Cuáles son las características en términos generales? Porque esto se va a tratar mucho más profundamente. Las esencias florales del Ecuador, pues, para mí están en un espacio espectacular y magnífico, ¿no? Si vemos el Ecuador, ¿por qué vinieron a hacerse las mediciones del Ecuador aquí en el Ecuador y no lo hicieron en África? Aquí en Ecuador hay montañas, hay puntos de referenciación y está en unas condiciones espectacularmente ideales porque, fijémonos, tiene corrientes marinas que convergen aquí, del norte acá, y del sur convergen en Ecuador. Las del Niño justo vienen aquí en la línea ecuatorial y la corriente fría de Humboldt justo vienen aquí en el Ecuador. Entonces, es un país magnético, muy especial. Entonces, miren ustedes, pues nosotros estamos ubicados en un cinturón especial, tenemos todos los tipos de climas, de precipitación, temperatura, etcétera, con una altísima biodiversidad. Es un país con características muy especiales, ¿no? Es en el cinturón tropical, en la línea equinoccial. Tenemos pues el hemisferio norte y sur y tenemos casi todas las zonas de vida, los mejores guineos, los mejores, la quina, bueno, nuestro el cacao, el mejor cacao del mundo es el ecuatoriano, tenemos plantas exóticas, por ejemplo el cardamomo que ha sido introducido excelente y otras cuantas, ¿no? Pero fíjense lo que pasa en el Ecuador. Esto es un campo magnético, norte y sur, ¿no es cierto? Aquí tenemos polaridades. Y fíjense, aquí en el centro, precisamente, es donde no hay ni norte ni sur. Estos dos están en un punto centro y aquí es donde fluye la energía. Porque si vamos a los polos, por ejemplo, en el polo norte, en el polo sur y en el polo norte, están las polarizaciones.
Pero en este punto, en el centro, es donde todo fluye, porque no hay ni norte ni sur. Ahí es donde está el punto de fluido, ¿no? Fíjense ustedes alrededor de esto, hay un punto de fluido. Y de hecho, por ejemplo, en biomagnetismo, el doctor Goiz decía que aquí en Ecuador es donde se necesita menos tiempo, porque como se canaliza tan rápido, como es ese fluido magnético, aquí todo es mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficiente. Y obviamente como crecen las plantas, o sea, se preguntaban, ¿por qué el banano ecuatoriano, por qué las rosas ecuatorianas son tan buenas? Entonces se pone a explicar de suelos y tal. Pero es esa parte magnética, energética que tiene el Ecuador que le hace tan especial en todos los sentidos, ¿no? Y deberíamos nosotros reconocernos también como personas privilegiadas de vivir en este espacio, porque el Ecuador nos hace vivir en un espacio energético muy, muy particular. Bien, entonces ahí vemos dónde estamos, el magnetismo en el punto cero. O sea, vemos que aquí es donde convergen las dos polaridades, norte y sur, y que es el punto cero. No hay ninguna. Y están las dos. Entonces es espectacular, es magnífico. Esto lo hace diferente. Entonces es la fuerza del centro, ¿no? Y nosotros tenemos aquí estas flores ecuatorianas, las flores nari, que si vemos una belleza espectacular, son muy lindas. Eh, Está, por ejemplo, la flor de la granadilla, que trabaja la paz interior. Han sido hechas en fórmulas, porque en fórmulas, como hemos dicho, cuando combinamos flores, hay una sinergia y se incrementan los efectos. Entonces, esta flor, por ejemplo, es muy linda, paz interior. El capulí es impresionante, es una flor de capulí que nos calla la cabeza así de una, cuando nosotros estamos pensando un montón de cosas, porque sabemos cómo es la cabeza, ¿no? Piensa una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra, y lleva otra, y no para nunca. Y entonces por eso es tan difícil meditar, porque nuestra cabeza está siempre en acción. Y esta flor es como que nos dice silencio, y nos calla, sí, tranquila, con toda confianza, nos pone un cero, bellísima. Esta, por ejemplo, es la genciana roja del Chimborazo, es una genciana pequeñita que ven, está hacia abajo y trabaja el hipotiroidismo, es lindísima y es parte de una esencia floral en fórmula que es regulando el metabolismo, que es ideal para problemas de hipotiroidismo y de glándulas generalmente. Entonces, esta es la que le da el nombre y la acción principal. Aquí, por ejemplo, tenemos el ñacha. El ñacha que es una esencia floral que trabaja la ira, ¿no? La ira descontrolada. Entonces, esta esencia floral nos da mucha calma, nos da mucha paz y pues está dentro de una fórmula que se llama paz interior, que es premia, ¿no? Es una fórmula hermosa. Acá tenemos la flor del pino, este es un Pinus radiata ecuatoriano, que es el que trabaja el timo, ¿no? Trabaja el timo, las culpas. Por ejemplo, bueno, el timo nos libera, porque decíamos que algo que nos quita la libertad es la culpa, cuando nos sentimos culpables y no hacemos las cosas que realmente queremos hacer. Entonces, el pino es una maravilla, es precioso y es igual, es un pino ecuatoriano, es parte del sistema, aunque si bien es cierto, deriva de las esencias florales de Bach, pero este es hecho en Ecuador. Y miren esta orquídea maravillosa. Esta es una orquídea igual que está en esencias florales. Bueno, el pine también está en varias esencias florales, ¿no? El pino está en paz interior. Esta, por ejemplo, en estudiar, en abrir nuestra mente, en conectarnos con la tierra. Esta es una maravillosa orquídea, vieron ustedes, parece como alguien que está abrazando al mundo, ¿no? Que está conectándose con el mundo. Esta es una esencia, es una flor que conecta con la tierra. De hecho, cuando yo la sentí, hice primero un ejercicio de conexión con tierra. Yo había pasado un montón de veces por un lugar y nunca la había visto porque es pequeñita. Hasta cuando hice una conexión con tierra profunda y ¡pac! La vi. Es como que me dijo, mira, ve, aquí estoy. Y yo me enamoré así increíblemente. Es una orquídea preciosa. Entonces aquí tenemos un geranio, el geranio blanco de la fuerza interior, que está en esencia de fuerza interior. Estas son las esencias Nari, ¿no? Que son 32 esencias que trabajan el plano físico y emocional.
que se han desarrollado con las flores ecuatorianas. Bueno, aquí están. Son los contactos. Tenemos a Edith Espín en Conocoto. Me puso su teléfono de Blanquita Naya en Bogotá. Bueno, están en México también tenemos, entonces están algunos contactos. Bien, vamos a ver algo adicional. No sé si hay preguntas para seguir con algo más. Entonces somos parte de como ustedes ven, un sistema floral propio, o sea, el sueño nuestro, justo con Hildita fue la que nos metió en esto, y su sueño fue lograr esencias florales ecuatorianas, y cuando se han logrado, pues realmente es una acción global, no es de una persona. Esto corresponde a varias personas que hemos transitado, hemos ido mirando, hemos ido probando, hemos ido sintiendo, vibrando, bueno, de todo, en un proceso de aprendizaje permanente. Entonces, esto es el sistema de flores ecuatorianas. Bien, entonces vamos a ver ahora algo que se llama la asignatura floral. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre las esencias florales. Susi, todas las flores son combinaciones, ¿no es cierto? De las nari son Sí. todas combinaciones, ¿verdad? No hay ninguna sola. O sea, nosotros comenzamos con flores individualizadas, Ujú. pero realmente es mucho más poderoso cuando se combinan. En las flores de Bach, vamos a ver, en el curso hay una que se llama Rescue o Rescate. Esta es una combinación de 5 flores, hay quienes lo preparan con 6, con 7 flores, pero es una combinación y es la fórmula más vendida. De todas las de Bach, esa es la que más se vende. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que generalmente si nosotros generamos una combinación de esencias para dar una fórmula, es mucho más eficiente, porque tienes el poder de una y de la otra que van complementándose, van complementándose. Porque miren, las flores de Bach mismo, ¿no? Tenemos unas que son para los autoexigentes y cada una tiene una forma de ser, pero él es un autoexigente que se estresa y después se quiebra. Un oak es de los que no se quiebra y se mantiene siempre trabajando, ¿no? Y un water, ¿cómo es? Rock water, es súper firme, o sea, es una persona que se exige y exige a los demás muchísimo. No doblega. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que combinar esas tres o las dos, Ok. porque una sola a lo mejor no te resuelve, ¿sí? Entonces, ahí tendrías que mirar, y es justamente lo que hace el terapeuta, ver cuáles son las combinaciones apropiadas, porque en el fondo muchas de las flores son miedo, si te das cuenta, son miedos, pero ¿cómo combinamos esas flores? Eso es lo importante. Ok. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bien, entonces vamos a hacer rápido esta parte de asignatura floral, toda una clase. No sé cuánto nos queda de tiempo. 10 minutos. Nada de curso. Nada de tiempo ya. Pero bueno, les voy a dar solamente una idea de lo que es la asignatura floral. La asignatura floral es aquello que es como los símbolos que nos permiten identificar cómo son las flores y cómo esas flores pueden actuar en el campo energético, ¿no? Eh, Ahora, esta información obviamente viene de un sintonizador floral que capta ese lenguaje de la naturaleza, que percibe el espíritu de las flores, que hay una comunicación energética con esas flores, realmente. Sin embargo, se hacen algunas apreciaciones, ¿no? La asignatura floral es el lenguaje de las flores, como vemos, son formas conscientes de vida y pues se mueven. Pero algo interesante es que los alquimistas, ¿no? Decían que hay 3 formas de las flores y que estas se relacionan con formas como de álmicas, con formas cósmicas y también físicas. Entonces, por ejemplo, las flores con forma de estrella, ¿sí? Son formas que nos irradian una simetría y geometría bien definidas, ¿no?
Y entonces estas van a elevar la conciencia, son cósmicas, nos elevan la conciencia, arrojando luz, armonía y síntesis. Nos hablan de los aspectos espirituales y mentales de la vida. Entonces, por ejemplo, esta es la flor del tilo, del Sambucus nilo, que es la que nosotros utilizamos como tilo. Esta realmente nos permite conectarnos con el nosotros, ¿no? Con el yo, con el cosmos. Esta es la flor del cacao. La flor del cacao, miren ustedes, es una estrella perfecta, maravillosa, y es muy espiritual. O sea, dice muchísimas cosas, tiene muchos elementos. Y es una flor premium muy particular el cacao. También vamos a hablar más profundamente. Pero algo interesante, por ejemplo, estas tienen 5 puntas, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas pertenecen a flores dicotiledóneas, que se llaman, igual estas de 5. Pero las monocotiledóneas tienen 6, miren ustedes. Y son la conexión, si dividimos en la mitad, conexión con el cielo y conexión con la tierra. Entonces es la simetría perfecta de conexión con el cielo y con la tierra. Esa es una estrella de Belén. Y entonces vemos que las formas de las flores ya son algo muy importante que nos permite un indicador de qué nos van a transmitir, qué nos van a decir, qué información nos van a dar. Pues vean ustedes, estas flores que son las monocotiledóneas, las de seis pétalos, son mucho más evolucionadas que estas dicotiledóneas que tienen 5. Entonces, ¿qué nos va a dar esta información y cuál es la información que nos va a dar? Esta es muy diferente. Sin embargo, estas formas de estrella nos permiten conectarnos ya con el cosmos. Entonces, les voy a dar eso, solo este abrir de boca sobre esto y vamos a entrar más bien en diálogo, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, acá están estas formas de copa, por ejemplo, nos permite recibir, estas son como flores que nos permiten recibir la luz. Un contenedor para experiencia del alma. Entonces, por ejemplo, la magnolia, receptáculo, ¿no? Que permite, pues, abrir la conciencia, expandir la conciencia. Tiene que ver más con la vida anímica y a nivel de corazón. Y esta finalmente, las formas de campana más contraídas apuntan hacia abajo y tienen que ver con órganos del cuerpo. Entonces, ese es el criterio de los alquimistas, ¿no? Miren, son catárticas, estimulantes o enraizantes y ayudan al alma a incorporar la dimensión física de la vida en una conciencia mayor. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hacemos o estamos con información que nos ayuda, ¿de qué manera van a actuar en nuestro ser? ¿Ok? Entonces, esa es la asignatura floral. Bueno, eso es muy amplio, pero bueno, más o menos. ¿Sí? Es un poco un abrebocas de lo que sería la asignatura floral. Bien, entonces voy a dejar de compartir y quisiera conocer sus opiniones, sus preguntas. Qué bonito, esto tendría que ver con la geometría sagrada. Sí, tiene que ver con muchas cosas, con geometría sagrada, tiene que ver justamente con esas conexiones que existen. Tú viste, ¿no? No es lo mismo una estrella de 5 que de 6. Cada una tiene su información. O sea, cada elemento que uno mira en las flores es una información y es interesantísimo ver cómo uno se comunica, ¿no? O sea, hay flores que uno de pronto estoy mirando y ¡pam! Llega un montón de información. Y es cuando uno está conectado con el alma, con el ser, precisamente, que no es una información mental, sino que viene de otra manera. Y yo creo que todos tenemos esa capacidad, solo que hay que abrirnos simplemente a recibir la información. Doc, vamos a analizar todas las flores. Las vamos a revisar después. O Vamos a revisar las flores. Entonces, esta es una introducción nada más de cómo funcionan. En el curso vamos a hablar ya más profundamente. Susi, querida, buenas noches. Un gusto saludarte Sí, por qué los gusto. tiempos que te veo y que te escucho. Me acaban de compartir el link y
un gusto poder escucharte a través de este medio. Ay, Y, qué bien. y pues si nos vas a compartir tus conocimientos, una alegría. Solo quería saludarte nada más, no te interrumpo más y voy a escucharte. Y espero que me permitas seguir escuchándote y compartiendo y aprendiendo de tus conocimientos. Bueno, esta es una invitación a un curso para certificación de terapeutas florales. Entonces, ahora estamos más o menos diciendo de qué se trata, pero es un curso de 210 horas, ¿no? Como habíamos hablado aquí. Buenas noches, ¿escucha? Sí. Buenas noches, Susi, le habla María Alfonso. Buenas Hola. noches con todos. Una preguntita, verá, yo tengo un problema ahorita de menisco y de ligamento. ¿Existe una combinación o yo le podría, mi doctor, que es homeópata, me mandó a ponerme Malicagua, que es un extracto de la corteza del guanto, que es la flor campana. Y que con eso se va a conectar el ligamento. Ya existe una flor de Bach o una flor, o sea, una esencia para esto, o una combinación, o qué podría ser, o le podría pedir a usted que me ayude a hacer una esencia de estas. Sí, después, o sea, en el curso se va a ver también las relaciones físicas, ¿no? O sea, la clínica, es decir, cómo las flores actúan en diferentes sistemas aparatos del cuerpo. Y pues sí, es para ligamentos, para problemas de óseos, ¿no? Y de ligamentos, ¿sí? Eso Ya. ya lo podemos tratar más internamente, claro. Ya. Eso es en el curso o más ya. Muchas gracias. Ok. ¿Y cómo es lo del curso, Susi? Cuéntenos. Es que es ¿Cómo está un pensado? curso, sí, se organiza con Poder de Vida, que es la cooperativa de salud. Entonces estamos organizando un curso para certificación como terapeutas florales. Entonces, este es un primer intento, después vamos a seguir haciendo otros más, pero la idea es que se capaciten. Estaba viendo en el internet, vean, que están dando un curso para terapeutas florales y entonces dice que les van a enseñar fitoterapia, etcétera. Y yo veía el contenido y no hay nada de esencias florales. Así que digo que la gente es súper audaz, ¿no? Y se pone a organizar cursos así. Entonces, yo creo que algo que es importante es que si ustedes se van a formar, fórmense con personas que estén conectadas, vinculadas y que realmente les den los conocimientos sólidos para poder ser terapeutas florales, porque ser terapeuta floral es una bendición, ¿no? No sé si está Elena aquí. Elenita, ¿estás? Te llamé la clase anterior. Sí, buenas noches. Ajá. Si nos cuentas así rapidito tu experiencia con las esencias florales. Buenas noches. Muchísimo gusto, doctora. Para mí ha sido una bendición trabajar. Es una bendición. Claro que aún no sé el 100%, pero he podido trabajar. Yo trabajo muchísimo con las personas del campo porque, como usted sabe, yo soy una mujer del campo. Trabajo muchísimo porque me gusta, me nace. Y había veces que ya no quería trabajar, pero como le he contado, hasta en los sueños he visto ese mensaje, esa voluntad que, bueno, usted me ha podido dar y yo también, o sea, he sentido esa necesidad de poder ayudar y cómo más le podría explicar. Es muy lindo para mí, ha sido una bendición, como usted lo dice. Y esa, ¿cómo le diría? Esa voluntad de ayudar a esas personas que son personas maravillosas, como usted dice, Dios le pague, que son personas, que somos personas maravillosas, pero por ese miedo, por esa timidez o a eso que nos ata a nosotros, a ser personas que podemos, como le diría? Somos personas tan especiales, pero que nosotros no nos sabemos darnos cuenta porque vivimos de un rol en la cual a nosotros nos amarran a la vez con el miedo, con las ofensas o así como usted dice, nos limita.
pero gracias a Dios de eso, y bueno, yo cuando le probé sentía como que tenía una carga que estaba cargada en la espalda y que eso me ataba y no podía ser libre. Entonces eso ha podido ayudar a mí y asimismo a muchas personas. Y por eso, gracias a Dios, la persona que lo siente, yo lo he sentido desde el corazón y también he podido compartir a muchas personas, niños y así. Muchísimas gracias. Elvita vive en Shuk, que es